Un tipo de construcción se hizo muy habitual en los campos. Apenas visibles entre la espesura de la huerta, solo les delataba el arrullo de las palomas que suelen habitar en su parte más alta. Y cómo no, su inconfundible personalidad arquitectónica. Eran los cascareros. Se usaban para el secado de las cáscaras de los cítricos y de otros productos del campo como almendras e higos. La planta inferior estaba cubierta y era utilizada para la cría de ganado o como almacén. En la planta superior, que no tenía paredes, las cáscaras de las naranjas agrias se secaban en el suelo y el resto se colgaba en el entramado de madera o cañas. Esta tipología arquitectónica es propia del Valle del Guadalhorce y aunque en la actualidad se encuentran en desuso, se han convertido en todo un símbolo de la transformación que experimentó la comarca y en pieza clave de su patrimonio etnográfico. En este mismo periodo, finales del siglo XIX y principios del XX, eran empresarios de la comarca quienes controlaban el comercio y la exportación de los cítricos, algunos de los cuales tenían sus propias delegaciones en el extranjero, a menudo en Londres. Esa época fue la edad de oro de los cítricos. Se produce la primera gran revolución que modificaría la comarca para siempre. Nuevos paisajes, nuevos oficios, nuevas costumbres, nueva gastronomía. Incluso los artistas locales no podían quedar al margen de aquel influjo. En la faena se llevaba el almuerzo del pueblo a la estación. Donde se llevaba talega era el campo. Lo que llevaba era un cuarterón de pan. El dueño de la finca ponía el aceite, porque para hacer una sopa es pelota y pizarreña. Lo que pasa es que lo que se le echa por encima es según el tiempo que hay. Si hay habas, pues son habas. Si hay espárrago, espárrago. Si hay ensaladilla con naranja, la ensaladilla es la que vamos a hacer ahora mismo. Y el bacalao. ¿Y los marmones en Álora? Los marmones. En Álora hay los marmones son cocidos. La sopa es cocida. Que no se le echa por encima, que se echa... La sopa se inventó para el campo, para comer el campo. Algunas de aquellas recetas se mantienen vivas, así como un amplio surtido de bizcochos, macedonias, mermeladas y salsas, cuya base son los cítricos. Esa época de esplendor duró hasta el inicio de la Guerra Civil. ¿Te acuerdas? Íbamos a buscar limones para comer algo. En el año 40 comíamos más limones que un toro. Menos mal que había reales, que había de canaza. Que si no, yo no sé. Limón, lo que sea. La posguerra fue un periodo de fuerte decadencia y mucha hambre, hasta que en los años 50 el cultivo y el comercio de los agrios experimentó el nuevo impulso del que ha disfrutado hasta finales del siglo XX. En esa década, centenares de familias enteras trasladaron su hogar para colonizar las nuevas tierras que se estaban transformando en regadíos. Para ellos, el Irida construyó nuevos poblados que remodelaban una vez más el paisaje de la comarca, reinventando sus señas de identidad. Las noticias del nuevo vergel que se había creado traspasaron los límites de la comarca y atrajo a los foráneos. Representantes de empresas exportadoras, sobre todo levantinas, empezaron a asentarse en el valle. Con anterioridad a su llegada, las variedades más extendidas eran el limón real y el berna, y la naranja amarga. Pero de su mano se introdujeron otras nuevas, más acordes con las demandas del mercado, generando la coexistencia de un extenso elenco de variedades citrícolas, como la naranja dulce o grano de oro, las calabacitas, las cadeneras, salustianas, valencialate, navelates, navelinas, nave Thompson, las clementinas, clemenines. Esas empresas exportadoras
organizaban el comercio sirviéndose de algunos lugareños como intermediarios con los campesinos. Eran los llamados corredores. La cosecha podía venderse al peso, estableciendo un precio por kilo de fruta ya recogida, o bien a bolo, es decir, a tanto alzado, sobre aforo. No kilos, sino millares. Millares, y se llamaban aforadores, que aforaba el fruto. Aforaba el fruto. Todavía hay. El tío llegaba a la huerta y decía, aquí hay 20 millares de naranjas. Y se equivocaba muy poco. Un poco, siempre salía unos kilos más. De la forma que lo hacía, el tío cogía y llegaba a un árbol, miraba y cogía una hoja, 2 hojas, le metía en el bolsillo, iba cogiendo así, cuando llegaba, se sentaba en un eso, se sacaba las hojas del bolsillo y las contaba las hojas, yo no sé por qué, regla de 3. Con naranjo que había. Y decía, aquí hay tantos sí, millares de naranjas. No kilos, sino millares. Millares, y se llamaban aforadores. Llegó un momento en que era tal la espectacularidad de los mercados y de los campos repletos de naranjas y limones que se convirtieron en un atractivo turístico, ya en los años 60, cuando nacionales y extranjeros visitaban el valle para contemplar el mar de cítricos, la Vega del Guadalhorce. En el último cuarto del siglo XX se inicia una nueva etapa esperanzadora con la entrada en funcionamiento de varias cooperativas agrarias, punto de partida para que la comarca creara su propia red de comercialización. En algunos municipios se establecieron también un importante número de mayoristas y almacenistas de cítricos, sobre todo en Alhaurín el Grande y Coín, probablemente porque su vega es menor y más diversificada. Se dedicaban a comprar pequeñas cantidades cuyo destino era principalmente el mercado provincial y regional. Todos estos comerciantes seguían comprando el fruto en última instancia a pequeños agricultores, en manos de quienes ha estado fundamentalmente la tierra desde el siglo XIX. Este minifundismo se ve compensado por el nivel de autosuficiencia que proporcionan las huertas, las tierras de regadío, capaces de proveer de alimentos para subsistir, aún en pequeñas parcelas. Ellas son el verdadero Edén para las familias, propiciadoras de estabilidad económica y social y protectoras de la biodiversidad que late en cada una de las variedades autóctonas. En el año 2000 había 7.500 hectáreas de naranjas y limones plantadas en el Valle del Guadalhorce. Pero la globalización de la economía que acompañó al cambio de milenio fue el principal detonante de la caída de los precios y de la crisis del sector. El paisaje de huertas, ese bosque de árboles alineados, se mantuvo gracias a las explotaciones familiares, al empeño de las gentes y a su amor por la tierra. Hoy, en pleno siglo XXI, las alternativas en el sector de los cítricos pasan por el cultivo de variedades con más demanda, por la producción ecológica, por la creación de empresas transformadoras que aporten un valor añadido y, por supuesto, por fortalecer los métodos de comercialización de unos cítricos, los del Guadalhorce, dotados de unas excepcionales cualidades muy valoradas por el mercado. Ese particular sabor, dulzor y aroma, consecuencia de un suelo singular y del generoso sol que reciben estas tierras. Pero esta mirada al pasado puede ayudarnos a comprender que la huerta supone algo más que una mera aprovisionadora de alimentos, objeto exclusivo de explotación comercial. El valle fue y sigue siendo todo un paraíso para los habitantes de la comarca, que aporta calidad y frescura en los alimentos y zona de recreo familiar,
que está unido para siempre a múltiples manifestaciones culturales, folclóricas e incluso gastronómicas. Que es el arquitecto del paisaje, del color y del aroma de los campos del Guadalhorce en primavera, de esos interminables campos de cítricos, sin duda, el valor más original y propio de la comarca, fruto del esfuerzo de varias generaciones y verdadero bastión de la identidad cultural del Valle del Guadalhorce. Yo le diría a la gente nueva que el campo no lo dirán de No lo lado. abandonen. No lo dirán de lado. Esos son los cimientos, porque de ahí sale todo. A mí me lo ha dado todo. A mí todo. Todo. Todo.